Mis hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra del Señor, sea usted bienvenido a esta transmisión. Estamos viendo nuestro estudio En Busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Estamos el día de hoy estudiando la lección 6, día 2, preparándonos para las bodas. Así que yo le animo a que usted se prepare como debe de ser, con su material si es que usted lo tiene disponible, con su libreta de notas si es que usted está llevando algún apunte particular, y saque su Biblia por favor y acompáñeme por favor al texto de Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 5 al 9. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 5 al 9. En lo que usted lo busca, vamos a compartir nuestras ligas de nuestro estudio con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas, ¿verdad? Sea usted bienvenido, váyase preparando, váyase conectando. Estamos compartiendo, ¿verdad? Y recuerde que todos los días estamos compartiendo el plan de lectura McChain, a través del cual estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces en la Nueva Traducción Viviente. Una lectura y un plan que nos ha llevado a crecer y ha sido de gran bendición para nuestros hermanos en la fe, y usted lo puede compartir. Es un gran recurso, creo yo, evangelístico, y pues espero que sea de bendición para usted. Recuerde también que martes y viernes estamos compartiendo nuestros audiolibros de Ministerios Voz que Clama. El lunes, ¿A quién pertenece el dinero? Y el viernes, Líder con convicciones. Recuerde que este sábado tenemos estudio presencial y vamos a ver nuestro estudio de En Busca de Dios de manera presencial el sábado a las 6 de la tarde. Si usted quiere asistir con nosotros, escríbame a través del Gmail, a través de WhatsApp, a través de inbox, como usted pueda, comuníquese con un servidor para darle la ubicación y que nos pueda acompañar en nuestro estudio. Amén. Pues vamos a prepararnos para nuestro tiempo en la palabra del Señor. Vamos al texto, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, versículos del 5 al 9. La palabra del Señor dice lo siguiente, acompáñeme con su vista. Dice el texto: y salió del trono de Dios, una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocemos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, incline su rostro, vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, te damos, Señor, toda la gloria en esta noche, por permitirnos, Señor, disponer tiempo, voluntad, para poder estar en esta transmisión y disponernos para estudiar y meditar en tu palabra. Que la exposición de la sesión de clase del día de hoy lleve tu guía, tu bendición, y edifique, consuele y exhorte los corazones, Señor, de mis hermanos y hermanas y de todos aquellos que escuchen este mensaje. Que no nos vean a nosotros, sino que te vean y te escuchen a ti. Que vengan a ti, Señor, los corazones que sean llamados por tu Espíritu Santo. No a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Confiamos en tu soberanía, confiamos en tu bondad, confiamos en tu providencia y sobre todo en tu poder para hacer nuevas todas las cosas y a todas las personas que creen en ti. Ayúdame como expositor, sé con mis hermanos que verán esta clase en esta transmisión, o la verán más tarde, o la verán en YouTube, o la escucharán posteriormente. Señor, insisto,
que te puedan conocer a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en quien oramos y pedimos todo esto y decimos amén y amén. Mi hermano, pues recuerde que estamos en la lección 6 hablando acerca de la santidad. Y hemos mencionado que la santidad pues es un requisito indispensable, un requisito innegociable para poder crecer en nuestra relación con el Señor. De esta manera, como hemos ido avanzando a lo largo de nuestro estudio, pues hemos podido ver las implicaciones de un avivamiento que van más allá de un encuentro emocional, ocasional y superficial. Realmente es un compromiso que exige de nosotros mucho. Exige de nosotros muchas cosas que la palabra de Dios nos muestra y nos pide. Y no podemos ignorarlas. El texto que acabamos de leer nos presenta un escenario en el cual la revelación bíblica nos recuerda que usted y yo estaremos un día en un acontecimiento de gran impacto en la eternidad. Cuando la Biblia habla acerca del matrimonio, utiliza como modelo, según las palabras del apóstol Pablo y según lo que está testificando aquí el testimonio del Espíritu Santo en la pluma de Juan, que el matrimonio es un misterio cuyo símbolo se ha visto reflejado y se ha visto representado en la unión de Cristo con su iglesia, su esposa, su novia amada. Hay una unión maravillosa de amor santo entre Cristo y su iglesia que simboliza la relación que debe haber entre marido y mujer aquí en la tierra, de este lado de la gloria. Lo que acabamos de leer corresponde a, pues prácticamente el preludio de la culminación, ¿verdad?, de los sufrimientos de los santos. Pero aquí está llamando el Señor a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia, y los está convocando a una reunión gloriosa. Está convocando a todos sus siervos, dice el versículo 5, Apocalipsis 19:5. Salió del trono una voz que decía: alabad a Dios todos sus siervos, y los que le teméis, pequeños como grandes. Y dice que se escuchó la voz del Señor con una gran potencia, y alababa a esta multitud al Señor, diciendo aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Pero me gustaría que prestáramos atención a dos versículos de este pasaje que leímos al inicio. Dice el versículo 7, gocémonos, está hablando de tercera persona del singular, está llamando a la comunidad de los siervos, está llamando a la iglesia, de entre los cuales usted y yo estamos ahí. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, dice el texto, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta declaración es fundamental para nosotros porque nos está mostrando una mirada acerca del porvenir en el cual la iglesia se ha preparado. Se ha preparado para este momento glorioso en el cual habrá una unión perfecta, maravillosa, correcta, con su esposo amado, con su Señor que es Cristo Jesús. Han llegado, en el testimonio del porvenir del futuro, dice, han llegado las bodas del Cordero. Esta es la declaración de los santos del porvenir. Ahí estaremos tú y yo por la fe. Pero esto me parece muy importante, dice, su esposa se ha preparado. Y ahí quisiera que nosotros tuviéramos una perspectiva correcta de qué es lo que implica esto. Y el versículo 8 dice, y a ella, está hablando de su esposa, está hablando de la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, es decir, se le han dado nuevas vestiduras, vestiduras dignas, vestiduras de santidad, porque el lino fino, y la misma escritura lo va a explicar, son las acciones justas de los santos. Es decir, es nuestra santidad
la santidad de su iglesia, la que será presentada como la hermosa vestidura delante de nuestro Señor Jesucristo en aquel evento magnífico, en las bodas del Cordero. Y continúa diciendo el ángel, versículo 9, el ángel me dijo, escribe. Es decir, el ángel al cual estaba mostrándole estas cosas al apóstol Juan, le hace una orden. Le dice a Juan, escribe esto que estás viendo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Mi amado, mi amada, aquellos que son llamados a las bodas del Cordero son aquellos que son llamados a salvación. Los que han sido salvados por la fe en Cristo Jesús estarán en las bodas del Cordero. Los que han sido llamados a formar parte de su iglesia estarán en las bodas del Cordero. Aquellos que han vivido su vida para la gloria de Dios, en obediencia, en humildad, en honestidad, en arrepentimiento, estarán en las bodas del Cordero. Y continúa diciendo Juan acerca de las palabras que está testificando el mensajero de Dios, el ángel del Señor. Dice, y me dijo, dice Juan, estas son palabras verdaderas de Dios. Gloria sea a su nombre. Estamos en la página 100 y vamos a comenzar a mirar el testimonio que vamos a ver el día de hoy acerca de nuestro tema. Y ciertamente, como usted acaba de leer en el testimonio bíblico, la Biblia tiene un concepto muy alto del matrimonio. Tiene un concepto muy alto de la unión de hombre con mujer. Pero como hemos mencionado, esto solamente es un símbolo, es una representación de gracia que nosotros de manera imperfecta llevamos aquí en la tierra, pero la representación perfecta está en la unión de Cristo con su iglesia. Y para poder entender esta unión, debemos entender de este lado, desde nuestra perspectiva humana, lo importante que es prepararse para una boda. Usted ha asistido seguramente a una boda, le han invitado seguramente amigos o familiares a una boda, y las bodas son eventos felices. Las bodas son eventos de felicidad, de gozo, de expectativas, de esperanza, de ánimo. Son felices ocasiones. Hay decoraciones bonitas, ya sea en la casa, donde quiera que se vaya a realizar la fiesta, la ceremonia. El ambiente es festivo, se come rico, el novio viene esplendoroso y despampanante, pero la que se lleva las miradas, la atención, es la novia. La novia es la que está en una situación de quizás más presión por esa parte, porque ella debe de verse deslumbrante. La expectativa que hay, ¿verdad?, en nuestra cultura occidental acerca del vestido de novia, del atuendo de la novia, y desde nuestra perspectiva humana, ciertamente esto podría parecer algo vano, superfluo, pero la realidad es que lo que está simbolizando es algo mucho más importante que una simple cuestión estética o de apreciación social. Una novia no se presentaría arreglada, hermosa, no pondría todo su empeño, su dedicación para ese día tan especial. Una novia sería descuidada en su arreglo personal, sería descuidada en los detalles, sería descuidada, llegaría tarde. Una novia sería descuidada, irresponsable, desatenta acerca del día de su boda, acerca del arreglo de su persona, acerca del cuidado de su carácter, de todas las situaciones alrededor de su presencia en esa importante reunión en la que va a unirse con su amado. ¿Sería descuidada? Sí, creo que la generalidad no se descuidaría de esta manera. Una novia no olvidaría el día de su boda. Una novia no se prepararía activamente desde meses antes
para estar lista correctamente para ese momento. El testimonio de la escritura de Apocalipsis 19 nos muestra que la iglesia se ha preparado. La verdadera iglesia se prepara para recibir a su Señor. Desafortunadamente, muchos cristianos han olvidado que estamos en la recta final. Muchos cristianos han olvidado que estamos preparándonos para una boda. Muchos creyentes, la iglesia de Cristo, en muchos lugares, ha olvidado la importancia de para qué se está preparando. En la Escritura, la iglesia es mencionada como la novia o la esposa de Cristo. Y el Señor mismo, el Señor Jesús, ha prometido volver, regresar para llevarse a su novia, nadie más, al hogar que Él ha preparado para ella en el cielo. El Señor Jesucristo nos ha asegurado que tenemos un hogar en el cielo, que nuestro lugar está a su lado, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, que tenemos morada celestial y que tenemos un amado que nos ha hecho aceptos en Él, que nos ha reconciliado con Dios. Observe, por favor, vamos a ver algunas citas acerca de esta figura, acerca de la relación matrimonial, de la relación mística de amor de Cristo con su iglesia. Observe lo que dice Apocalipsis 19:7, que fue lo que leímos hace un momento, ¿verdad? Vamos a observar Apocalipsis 21:2, dice el texto: Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, presta atención, como una esposa ataviada para su marido. Más adelante, en el capítulo 21, versículo 9, dice el texto: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Más adelante, Apocalipsis 22:17, dice el texto: El Espíritu y la esposa, está hablando de la iglesia, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El apóstol Pablo nos recuerda esta descripción del corazón del esposo perfecto que es Cristo Jesús. Observe lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, Pablo está escribiendo a los maridos, está hablando a los varones casados, y les está poniendo un ejemplo y les está poniendo un modelo. Presta atención. Efesios 5, del 25 al 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí viene la parte más impactante y el modelo más retador para nosotros. Dice: así como, nos está poniendo el ejemplo, dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No solamente la amó, sino que se entregó por su iglesia. Con el propósito, versículo 26, presta atención, subrayo y enfatizo, para santificarla. Él no murió en la cruz del Calvario de una manera vana, solamente por un amor superficial. No se entregó a sí mismo en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz para que la iglesia sea impura, para que la iglesia, su esposa, su amada, sea corrupta, sea infiel. Dice, lo hizo para santificarla, para apartarla del pecado, del mal, del mundo, para consagrarla para sí, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos lograr que la iglesia sea más santa? ¿Cómo podemos lograr que usted y yo lleguemos a una santidad mayor preparándonos correctamente para nuestro Señor Jesucristo? Y dice, por medio del lavamiento, de la purificación de nuestra mente y conciencia por medio de la palabra. 27, aquí está la meta, dice, a fin de presentársela a sí mismo.
La santificación de nuestras vidas y almas es para presentarnos delante del Señor como iglesia. Una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Lamentablemente, mis amados, muchos creyentes viven hoy como si hubieran olvidado esta sublime importancia. Han olvidado que deben prepararse en cuerpo, alma y espíritu para el día glorioso en el cual seremos unidos, presentados delante del Señor. El avivamiento que tanto estamos persiguiendo, la búsqueda personal en nuestra relación con Dios, puede definirse como la novia, la prometida, la iglesia preparándose para su boda, para su unión con su único Señor y suficiente Salvador. La iglesia, esa iglesia de todos los tiempos, la iglesia del pasado, del presente y del futuro, la iglesia verdadera, la que incluye a todo verdadero creyente de todos los tiempos, se ha preparado, se está preparando y se preparará para encontrarse con su novio, con su prometido, con su esposo Cristo Jesús, por medio de la santificación, que como hemos hablado en sesiones anteriores, es el proceso a través del cual el cristiano en su santidad posicional se prepara en santidad práctica todos los días. La iglesia se limpia de todo aquello que la contamina, que la profana. Si ese es el propósito del Salvador para con su iglesia, no debería de ser nuestro principal foco de atención, nuestra principal motivación como hijos de Dios, presentarnos delante del Señor en santidad, porque como lo vimos el día de ayer, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué piensa usted, mi amado, mi amada, acerca de qué tan importante es prepararse para la boda del Cordero? Quizás para nosotros no es tan importante, quizás sí. Quizás es algo que sabemos que es importante, pero no sabemos cómo y no sabemos, se nos olvida prestarle atención. A pesar de que no sabemos, usted y yo, no tenemos claramente la hora ni el día cuando Cristo venga. Esto es algo bíblico. Nadie sabe cuándo Cristo va a volver, pero si algo sabemos es que va a volver. Y si algo sabemos es que va a volver por su iglesia. Y si algo sabemos es que Él va a volver para unirse eternamente con su iglesia. La Escritura nos dice cómo podemos vivir ahora, en este preciso momento, en preparación para nuestra herencia celestial. Presta atención a lo que dice la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo del 13 al 16. Dice el texto. Escribe aquí el apóstol Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia, sino como aquel, está hablando del Señor, sino como aquel que os llamó a ti y a mí. El que nos llamó es santo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Como aquel que nos llamó es santo, el imperativo para nosotros es: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Me gustaría que me permitieses volver a leerte este pasaje, pero ahora quisiera leértelo en la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice lo siguiente: por eso estén preparados y usen su buen juicio,
Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios, que los llamó, es santo, pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro acerca del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que debemos sujetar, disciplinar nuestra forma de pensar. En el versículo 13, la figura ceñid los lomos, está hablando de ponerse un cinturón, de fajarse, de disciplinarnos en nuestro entendimiento, de vivir de una manera prudente, sobria, mesurada, y esperar por completo, tener esperanza plena en la gracia, en el favor inmerecido que nos traerá nuestro Señor Jesucristo cuando se manifieste. Hace una pregunta también nuestro material, pregunta número 7, página 101, ¿por qué debemos ser santos? ¿Por qué es tan importante este asunto de la santidad para con nosotros? Bueno, sencillamente porque aquí el texto nos dice, sed santos porque yo soy santo. Está citando claramente este texto un pasaje de Levítico, capítulo 19, versículo 2, que nos muestra esta demanda del Señor acerca de sus siervos, de su pueblo, y dice, sean santos porque yo soy santo. Ustedes me representan, ustedes son creados a imagen y semejanza mía. Yo di a mi Hijo Jesucristo por ustedes. Ustedes deben vivir de una manera diferente. Deben ser semejantes a mí porque yo soy. Si ustedes han nacido de nuevo, yo soy su padre y ustedes son mis hijos y ustedes son mi responsabilidad. Por lo tanto, dice el texto, sed santos porque yo soy santo. Es decir, está apelando a su persona, a su santidad, a este atributo glorioso del Señor. Y eso debería ser suficiente y debería bastarnos para perseguir la santidad. Hemos mencionado en sesiones anteriores que la palabra santo significa separado. Y la santidad personal no está hablando de mojigatería, sino significa estar y buscar estar separados del pecado, esforzarnos por estar consagrados a Dios únicamente para su propósito y su uso. La santificación es este proceso, como lo mencionábamos en días anteriores, es el proceso por medio del cual usted y yo ahora estamos participando con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo de una manera cotidiana, de una manera sincera, para llevar nuestra santidad a la práctica. La santificación es un proceso que comienza en cada hijo o hija de Dios al momento de la regeneración y continúa hasta nuestra gloria final cuando muramos y veamos al Señor cara a cara. El lenguaje en el que estamos leyendo las cosas bíblicamente y de manera, si me permite la nota, podemos hablar en un lenguaje pasivo o un lenguaje activo. El lenguaje pasivo se refiere a algo que se hace por nosotros o a nosotros, o lo que también se conoce como un indicativo, es decir, lo que ha hecho el Señor por nosotros. Entonces siempre tenga presente que el lenguaje pasivo o el lenguaje indicativo es lo que Dios ha hecho en nosotros o por nosotros. Luego observe en segundo lugar el lenguaje activo o también conocido como el imperativo. Y este describe la consecuencia, lo que usted y yo hacemos, la medida que usted y yo tomamos para hacer que algo suceda o prevenir que algo suceda, la acción que nosotros tomamos en consecuencia de lo que Dios ya hizo.
Entonces debemos entender que la Biblia está escrita en imperativos y en indicativos. Los indicativos son lo que Dios ha hecho por nosotros y los imperativos es lo que nosotros tenemos que hacer basados en lo que Dios ya ha hecho. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, vuelva nuevamente a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Lo acabamos de leer hace un momento. Y yo quiero que usted revise brevemente y usted me diga qué tipo de lenguaje está usando aquí el texto. ¿Pasivo o activo? ¿Y qué nos dice acerca de la santidad, de lo que estamos hablando? Lo volvemos a revisar, ¿le parece? Dice el texto: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso es un lenguaje pasivo o activo. ¿Es un indicativo o es un imperativo? Claramente es un lenguaje activo y es es una forma imperativa que nos está mandando, nos está dando una orden basada en una acción del Señor. Ceñid los lomos. Esto es un imperativo para nosotros, es algo que tú y yo tenemos que hacer. Luego dice más adelante, sed sobrios, es otro imperativo, es otro lenguaje activo. Esperad, es un lenguaje imperativo, es un lenguaje activo. Entonces debemos de ceñir nuestro pensamiento, disciplinarnos en nuestra forma de pensar, debemos vivir de una manera prudente, mesurada, debemos esperar, poner toda nuestra confianza en la gracia que vendrá cuando Cristo sea manifestado. Presta atención, y aquí es donde empieza la parte de los indicativos y de los lenguajes pasivos. Esperad por completo en la gracia. Recordemos que la gracia es favor inmerecido, que se os traerá, es decir, tú y yo no la traeremos, Dios la traerá. ¿Cuándo? ¿Cuándo será esto? Cuando Jesucristo sea manifestado. Esto no es algo, estos indicativos nos hablan de lo que Dios va a hacer. Y por lo que Dios va a hacer, tú y yo tenemos cosas que hacer. Amén. Muchos otros pasajes en la Escritura. Vamos a hacer rápidamente este ejercicio y quiero que usted me siga para que entienda la diferencia entre el lenguaje pasivo, activo o, como lo hemos llamado también, indicativo e imperativo. ¿Ok? Vamos por favor al texto, saque su Biblia, vamos a leer bastante. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 22. Perdón, Primera de Timoteo 5, 22. Dice el texto: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Aquí vemos el imperativo que le llama el apóstol Pablo a Timoteo de conservarse puro, de no imponer con ligereza las manos, de no participar en pecados ajenos. Vemos aquí nuestra responsabilidad personal. Esto se habla de ti y habla de mí. No habla de lo que Dios ha hecho, sino de lo que tú y yo tenemos que hacer, de no delegar autoridad a cualquiera, de no participar en cubrir pecados ajenos, no ser alcahuete de nadie y conservarnos en pureza y santidad delante del Señor. Esa es responsabilidad nuestra, es un imperativo para nosotros. Observe lo que dice, váyase un poquito más atrás, 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, 34, dice el texto: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. De igual manera, podemos observar aquí el lenguaje activo, el lenguaje imperativo. Velad, no pequéis, ¿verdad? Vemos aquí esta parte. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 19. Segunda de Timoteo 2, 19, dice el texto: pero el fundamento de Dios, lo leímos esto ayer, ¿recuerda? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Aquí lo que podemos ver es un lenguaje pasivo y lo que podemos ver es un lenguaje indicativo.
El fundamento está firme, el fundamento de Dios. Él lo puso y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Esto es algo de la mente de Dios. El Señor conoce a sus hijos, a su pueblo. Y aquí viene la parte de nuestra responsabilidad, el imperativo, consecuencia de este indicativo. Dice, apártese de iniquidad. Esto es para ti y para mí. Todo aquel, para ti y para mí, que invoca el nombre de Cristo, para ti y para mí. Vamos un poquito más atrás, acompáñame en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 9, dice el texto. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Es una forma de lenguaje activa que nos está dando un imperativo. No podemos ser falsos en nuestra forma de expresar el amor cristiano. Debemos aborrecer, odiar aquello que es contrario a la voluntad de Dios y seguir, perseguir lo bueno, lo que viene de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos a ver un último texto hablando acerca de estos imperativos y estos indicativos. Acompáñame a 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1 escribe el apóstol Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si usted observa con atención, aquí se puede dar cuenta de una manera muy clara cómo funcionan los indicativos y los pasivos. Cómo funcionan los imperativos y los activos, que son la misma cosa. Presta atención, dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, ahí está el indicativo, ahí está el lenguaje pasivo, es lo que Dios ha hecho. Dios nos ha dejado grandes promesas, nos ha dejado testimonio de sus obras, de su fidelidad, puesto que Él nos ha dejado tan grandes promesas. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? Y aquí viene el imperativo, aquí viene el lenguaje activo. Limpiémonos, te incluye a ti, me incluye a mí, de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. Oh, mis amados, esto es muy importante. Dios nos ha ordenado que seamos santos. Como hemos dicho, somos ya santos por la obra que Él hizo. Es la santidad posicional, pero la santidad práctica es lo que a ti y a mí nos compete participar junto con el Espíritu Santo. La motivación que el Espíritu Santo pone en cada creyente genuino es la motivación de ser más cada día como Cristo. Y, sobre todo, el prepararnos perfeccionando la santidad en el temor de Dios cuando llegue aquel día en el que tú y yo nos presentaremos en aquellas bodas del Cordero. La santidad personal no es algo que esperamos que suceda de manera pasiva mientras estamos arrodillados o sentados en una cama o en un sillón perdiendo el tiempo. No, mis amados, la santidad personal es algo que debemos trabajar, que debemos participar, que debemos esforzarnos en la gracia, como lo hemos visto en sesiones anteriores. Tú y yo debemos participar, cooperar, trabajar activamente. Es un imperativo, es una orden. Si usted quiere estar en la presencia del Señor, usted debe perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Usted debe esforzarse en la gracia. Usted debe trabajar, ocuparte en tu salvación con temor y temblor, porque Él ha puesto en ti el querer como el hacer. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y es un esfuerzo cotidiano, constante, sincero, en el cual Dios en su gracia nos ayuda. Y usted dirá, hermano, lo que me estás pidiendo es legalismo, es imposible, me estás pidiendo llevar una carga que ni siquiera tú puedes llevar. Mi hermano, ciertamente estamos hablando de terrenos celestiales.
La santidad es una meta que solo es posible para aquellos que se someten al Señor. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas ordenanzas no son para producirte afán o ansiedad, sino son para que te des cuenta de la enormidad del privilegio y la responsabilidad de ser cristiano, y no dependas de tus propias obras, no dependas de tus propias fuerzas. Él no se impresiona con la fuerza del caballo ni con la agilidad de nadie. Él no se impresiona con tus habilidades intelectuales ni con lo que puedes hacer o decir. Él se impresiona cuando tú te sometes a Él. Dios nos capacita para vivir en santidad. Y si usted es hijo o hija de Dios, Dios le ha dado a su Espíritu Santo para ayudarle, para capacitarle en el proceso de toda su vida de ahora en adelante de la santificación. Pero el verdadero cristiano desea, quiere y puede vivir en santidad si depende de la fuerza de Dios. Quiero que observemos un último texto de 1 Tesalonicenses 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 23 al 24. Dice el texto. Voy a leer desde el 22, ¿le parece? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 22 al 24. Dice el texto: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El Señor es el único que nos puede ayudar a vivir en santidad. Tú no puedes por ti mismo, tú no quieres hacerlo por ti mismo, solo puedes hacerlo con la ayuda de Dios. El mismo Dios de paz os santifique de manera parcial, no, dice por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Wow. Todo nuestro ser de manera íntegra debe ser santificado por completo. Que seamos guardados irreprensibles, es decir, sin queja, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué esperanza nos otorga el Señor a través de su palabra acerca de la santidad y de prepararnos en santidad para el día de su regreso? ¿Qué esperanza nos da este texto de 1 Tesalonicenses 5, del 23 al 24, acerca del proceso de la santificación? Mis hermanos, creo que el texto es muy claro. Dice: absteneos de toda especie de mal. Al hacerlo, al obedecer este imperativo, el mismo Dios de paz, el mismo Dios promete santificarnos por completo, apartarnos por completo, y nos da la garantía de que todo nuestro ser será guardado, protegido bajo el cuidado de las alas de nuestro Señor Jesucristo. Quiero regresar por último al pasaje que leímos hace un momento de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 19. Mis amados, tú y yo, en este asunto que hemos estado hablando acerca de la santidad, no puedes esperar que desde tu sillón, desde tu cama, desde tu aislamiento, desde tu flojera, desde tu apatía, el Señor vaya a cambiar algo en ti. Nadie puede hacerlo. Yo no puedo obrar o ayudarte en tu santificación. Solamente tú, puesto, dispuesto, dispuesta en las manos de Dios, puedes crecer en santificación.
Recuerda que en la salvación tú y yo no hicimos nada, pero en la santificación cooperamos, trabajamos junta y activamente con Señor en su Espíritu Santo para hacernos cada vez más santos. Y Él nos redarguye y nos muestra en qué cosas estamos fallando. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8. Y a ella, es decir, a su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 9. Y el ángel me dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Mis amados, que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude, que el Señor nos muestre aquellas cosas en las que estamos errando, tropezando. Pero sobre todo que nos lleve en obediencia, en buena voluntad, a prepararnos en espíritu, alma y cuerpo, en santidad, para volver a ver a nuestro Señor Jesucristo. Que eso sea una realidad en nuestras vidas, mis amados. Donde quiera que usted se incline, donde quiera que usted esté, incline su rostro, vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos, Señor, gracias, te damos la gloria por tu palabra que ha sido expuesta en esta tarde. Señor, ciertamente nuestra lucha no es con carne ni con sangre. Nuestra lucha es con el pecado que mora en nosotros mismos, Señor. Te ruego, Señor, que la santidad no sea solamente un tema que hablamos, que exponemos, que meditamos, sino que sea una realidad, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos e hijas. Guarda, Señor, a tu pueblo de cualquier tipo de tropiezo, engaño, justificación, racionalización acerca del pecado. Y llévanos, Señor, a vivir en santidad. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en su nombre decimos amén y amén. Mis amados, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Recuerde que hoy es martes 13 de febrero del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar en esta transmisión. Recuerde que usted esto más tarde lo va a poder ver a través de YouTube y lo va a escuchar posteriormente a través de SoundCloud y de Spotify. Mi amado, mi amada, no se pierdan nuestros materiales diarios y entre semana acerca de nuestro ministerio Voz que Clama, donde buscamos pues compartir la verdad del Señor a todo el que quiera escucharlo. Estamos preparando el camino para esta venida, para el día del Señor. Gracias por estar con nosotros. Tenga una excelente noche. Son las 8:54. Ahora sí, le gané al gallo, ¿verdad? Ahora sí, y les deseo lo mejor, mis hermanos. Tengan una excelente noche. Cene a usted rico en compañía de su familia y esfuércese para vivir de una manera que a Dios le agrada. Tenga una excelente noche. Dios le bendiga. Ore, reflexione y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.